¿Están Oigan, chicos bien? padres, muy contentos de tenerte aquí de nuevo. Y bueno, hay unas cositas, unas preguntas que te queremos hacer a ti porque sabemos que nos puedes aportar un montón para enfrentar nuestros temores, padre, para enfrentar nuestros temores. Sí. Yo quisiera, antes de que de hacerte de pedirte tus tips o tus recomendaciones, que nos dijeras, padre, por favor, así como todos los invitados que estamos teniendo y que vamos a tener, ¿cuál es tu mayor temor? Así abrir el corazón, recordar ese dolor, esa herida y soltarlo aquí para todos. Te invitamos a que nos lo compartas, padre, y para Está que bien, está bien. porque para podernos identificar con él, a veces decimos Ujú. temores pequeños, ¿no? Pero si hay uno que dolió o que aún se está enfrentando, estaría genial que nos lo compartieras y ver cómo lo estás Uh, enfrentando. Bueno, hay un montón de cosas de las cuales pronunciaste. Y como yo soy medio teórico, así te voy a tirar algunos tips, ¿sí? Ok, En primer lugar, hay una diferencia entre miedo y temor. El ok, temor es cuando, por eso nosotros decimos temor a Dios, ¿sí? Está el temor a Dios, que es el santo temor a Dios. El temor es un respeto que me lleva a respetar a Dios o a lo otro, sabiéndome pequeño ante ellos. Por eso nosotros tenemos el santo temor de Dios, o pedimos ese santo temor de Dios, que es distinto al miedo. El miedo es contrario. El miedo no es un respeto, es una parálisis a tu vida. Por eso cuando uno era niño, o por ejemplo a mí me pasaba que yo soy el más chico de mi casa, y era tan tremendo y molesto que cada vez que mi mamá salía a hacer las compras me decía, no vas a salir porque están las gitanas en las puertas y se están llevando a los niños. Entonces ya me bastaba eso para que yo no salga, que a la cual hasta el día de hoy tengo miedo a las pobres gitanas, pero el miedo te paraliza, el miedo te encierra, el miedo no te permite abrirte a lo otro porque sabes que te puede afectar, que te puede lastimar, que te puede herir. En cambio el temor es un respeto a la cual, sabiendo que está el otro allí, yo no es que le tengo miedo o me paralizo ante el otro, sino que ante tanto respeto que tengo a lo otro, me inclino. Guau, Entonces, ese es el primer tips, ¿sí? Es el primer tips. ok. El buenísimo. segundo tips que me parece muy interesante es que en la vida, según la psicología, siempre vamos a tener miedo, pero los miedos se transforman como la vida. Por lo tanto, existen tres miedos claves. La niñez a la adolescencia, que es cuando comienzo a saberme que yo soy dueño de mi vida. Por eso el adolescente es rebelde. ¿Por qué es rebelde? Porque ya sabe que tiene que empezar a tomar sus decisiones o quiere tomar sus decisiones. El segundo miedo es cuando pasas a la adultez, cuando sabes que ya pesa en vos las decisiones propiamente tuyas y que vos sos el único que decide, el que asume y que se responsabiliza de sus decisiones. Y el tercer miedo, o el tercer gran miedo que tenemos en la vida, que también te paraliza, es el miedo ya del parte final, cuando ya sabes que viene la muerte. Por eso mismo mucha gente después de esta pandemia ha entrado en mucho miedo, porque dice, no sé, te pongo un ejemplo, mi papá dice, no, Luis, porque ya se han muerto todos mis compañeros del café, ahora yo soy el más grande, ni pienso ir al café, porque ya soy el más grande yo ahora, yo estoy de infantería en la primera fila. No, hombre. Bueno, sí, es verdad también. Es el miedo cuando sabes que la muerte está cerca tuyo, cuando te empiezas a enterar de que mucha gente de tu edad ya empezó a morir. Entonces, mucha gente entra en ese tercer tipo de miedo. Eso, el segundo bloque. El primer bloque, la diferencia entre miedo y temor. Segundo bloque es que el miedo se transforma según la etapa de la vida. Y ahora viene el tercer punto, el miedo del Luis Sano, ¿no? El miedo de equivocarme, eso ha sido algo que me ha marcado en primer lugar, porque empezaba a mí en la toma de decisión, si el sacerdocio era lo mío o no era lo mío, Ok, el saber que tenía que dejar a mi novia, tenía que dejar mi carrera a la cual amaba tanto, como era la profesión de ser médico, ok. y, y dejar el sueño que yo tenía, que yo soñaba siempre, ser médico, estar casado, tener hijos y abocarme a esta aventura como el sacerdocio, que no sabía qué iba a pasar y que al cual no sabía tampoco qué iba a querer Dios de mí, y si me estaba tirando la pileta y si en la pileta había agua o no había agua. Como recién te decía, los miedos se transforman. Después la segunda etapa es que cuando entré al seminario, y encima era gracioso porque yo decía, no, cuando yo ya entre al seminario o no entre, ya no voy a tener más miedo a nada y no tengo que tomar decisiones fuertes. No, macana, sí, tenés que tomar decisiones fuertes después. Entonces, me acuerdo que el otro miedo que yo tenía era cuando cuando había terminado el seminario, si me iba a ordenar sacerdote o no. ¿Y por qué entraba ese miedo? Porque ya no era una decisión mía,
ya era una decisión de la iglesia Wow. y, y a la cual si me acepta o no me acepta, porque creo que ese es otro miedo que muchas veces pasamos en la vida, cuando ya no es que hay decisiones que tengo que tomar yo, sino que son decisiones que otros tienen que tomar junto a mí. Afecta, En ¿no? este caso a mí con la iglesia, y en este caso es personas que dicen, a esta mujer la quiero para mi vida, o a este hombre lo quiero para toda mi vida, Ajá. estaremos juntos siempre. Y después viene un tercer tipo de miedo en mí, cuando comencé a aparecer en las redes, cuando empecé a aparecer en todo este mundo, este ámbito virtual y toda esta pandemia, porque muchas veces la gente te pone en un lugar que vos no sos, ¿no? Hay veces que la gente me pone, no sé, no digo que me pone como el Padre Pío ni como Dios, Ajá. pero, pero hay veces que uno te dice, no, pará, yo soy un pecador perdonado, soy esto, no soy ni el más sabio, ni el mejor, ni nada, soy esto, soy Luis. Por eso me encanta irme a mi casa, a visitar a mi madre y a mi padre, y saber que tengo que barrer, que tengo que limpiar, que tengo que levantar la mesa, porque soy simplemente Luis, Claro. soy eso, esto. Y por eso unido a lo que decía Graciela, ¿no? O no, Gracidel 77. Miedo al fracaso, dirá un pensador, el miedo y el fracaso son dos caras de la misma moneda, porque el miedo es cuando ya te hace sentir fracasado, y cuando has fracasado es porque tenés miedo en la vida. Entonces son dos caras de la misma moneda. El que fracasa es porque tiene miedo, el que tiene miedo fracasa. Total. Entonces, es esa lucha, ¿no? Esa lucha que uno tiene que tener, ¿no? Por eso, eh, cuando digo tiene miedo fracasa, no es porque todo el que tenga miedo va a fracasar, sino que el que se queda en el miedo y no da el punto de la toma de decisión, entonces ahí sí fracasa, ¿no? Por eso, qué importante de saberlo discernir desde ahí. Y cuando uno, no hay nada peor que cuando vos decís, tengo miedo. ¿Qué es lo peor que te puede decir el otro? Bueno, no tengas miedo. Y entonces vos decís, pero pará, si te estoy diciendo que tengo miedo. Entonces, la respuesta no sería, no tengas miedo, sino la respuesta sería, bueno, sé que tenés miedo, pero dale, animate, largate. Por eso me parece tan lindo lo de Jesús, que él decía, no tengan miedo, ¿no? Pero por sobre todo, Jesús decía, no tengan miedo, soy yo, estoy aquí. Ah, Creo que esa es sí. la clave, ¿no? Muchas veces nos quedamos con eso. No tengas miedo, estoy yo. Porque sería muy distinto que yo te diga a vos, no tengas miedo. Y vos me digas, sí, tengo miedo porque hay un perro ahí afuera y me va a morder. Sería muy distinto a decirte, no tengas miedo, yo estoy con vos, yo me encargo, confía en Buenísimo. mí. Cambiaría, ¿no? Cambiaría la cuestión. Bueno, en la Cambia vida todo. pasa igual. En la vida pasa igual, y más que estamos celebrando la Pascua todavía, creo que esto sería lindo, ¿no? Decir, bueno, mira, no hay nada más lindo que venga alguien y te diga a la vida, tengas miedo, yo estoy acá. Capaz que yo no te puedo resolver tu problema, pero estoy acá para ayudarte. Y eso me pasó a mí, y esto me pasó en una experiencia en el año 2017-2018, que fue una experiencia muy difícil para mí, porque tenía que tomar decisiones, porque no me sentía bien, no me sentía cómodo, incluso me sentía en una duda en mi sacerdocio, pero no porque me haya enamorado de otra mujer o de esta o del otro, o porque, no, sino porque decía, ¿qué hago yo acá? Cuando vos te planteas así, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que me estoy equivocando? ¿Será que todo esto ha sido una ilusión mía? Y me ayudó primero, obviamente, mi terapeuta y mi director espiritual. Y me acuerdo de esta famosa frase, algo bueno está por venir. Entonces, te voy a decir tres frases que me han ayudado en mis momentos de crisis. Va. Por Y favor. crisis viene de una palabra griega que se llama crino, krinein. Y crino y krinein viene del término griego que significa cambio, porque toda crisis implica un cambio en tu vida. Ok. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos tenés que tomar una decisión en tu vida, te va a venir una crisis. Eso significa que tenés que hacer un cambio. Va a haber un antes y un después. Sí. Ahora, el paso lo tenés que dar vos. Y eso va a implicar un cambio. Si no ha habido un cambio, es porque no ha habido una decisión. Si no has tomado una decisión, es porque no ha habido cambio. Yo, Entonces, de ahí viene buenísimo. este punto. Entonces ahí viene este punto de donde vos tendrás que decir, bueno, decir, ¿qué hago yo con mi vida? Entonces vienen las tres frases que me han marcado a mí. Primero, algo bueno está por venir. Segundo, lo que decía San Ignacio de Loyola, en tiempo de turbulencia, nunca tomar decisiones. Ok. Es como el alpinista. Cuando el alpinista está escalando y viene el punto donde queda nublado, donde queda en medio de todas las nubes,
El alpinista sabe por regla que no puede seguir avanzando, Ok, porque se puede perder. Tiene que esperar que todo se calme y recién podrá seguir caminando, entiendo. porque puede perderse. Entonces, hay veces que también uno se arrebata y se olvida de ello. Y la tercera frase que me hizo mucho bien es saber que el tiempo te lleva a la verdad y Dios te lleva a la justicia. Para saber las cosas verdaderamente es el tiempo el más justo que te va a indicar las cosas. Por eso, si hay una persona que vos no sabés si te está haciendo bien o te está haciendo mal, si hay hay situaciones que no sabes si te ayudan o no te ayudan, el tiempo te va a ir diciendo. El tiempo te va a ir diciendo. A mí me ayudó mucho eso. Y también los tiempos de crisis y los momentos difíciles de la vida de uno también son como un colador. Hay personas que desaparecen de tu vida y personas que aparecerán en tu vida. Porque siempre cuando hay un miedo, hay una crisis. Y cuando hay una crisis, mira qué hermosa esa trilogía, ¿no? El miedo te lleva a una crisis, la crisis te lleva a un cambio, y de ahí entra una más, y un cambio te lleva a una decisión, y la decisión te lleva a una novedad, algo nuevo viene. Y entonces ahí vuelve a generarse lo demás. Wow. Entonces es interesante, es el proceso de la vida, es el proceso de la vida, el proceso de Jesús, el proceso de María. Jesús también, ¿no? Es decir, su lucha, ¿no? Tengo miedo, pero que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía, Padre. Total. Es decir, sudó sangre, sudó sangre. Este término sudor sangre, ¿no? Es decir, cuando estás convulsionado internamente. ¿Por qué? Porque cuando uno está convulsionado es cuando uno lleva la procesión por dentro y donde en su cabeza tiene un marmullo de muchísimas cosas que no sabe por dónde ir, por dónde reclinarse, hasta que llega un momento del abandono. Esto de lo que decía recién, ¿no? Nuestro querido cantante. Esto, la lucha interna. Bueno, no quiero hablar más porque después dicen que los argentinos hablamos todo el tiempo, así que Padre, me callo y me pongo padre, mudo. padre, nosotros somos bien, interrumpimos siempre, pero en serio, cuando estás diciendo y dices, voy a decirles una frase, voy a decirles tres frases, y sacas 10 frases en tu discurso. O sea, así, ¿cómo interrumpirte, padre? De verdad que mucha riqueza en lo que nos estás diciendo. A mí me encantó la frase que no dijiste que era una frase, ¿verdad? Que toda crisis implica un cambio. Para mí esta frase tiene mucha fuerza. De hecho, Sí, sí. los crisis yo los veo como un empujón. Son un empujón que nos lleva como tía a una novedad, pero tú sabes si sigues caminando hacia enfrente o te regresas, ¿no? Cuando te dan ese empujón. Uh-huh. Y a veces pienso también Sí, que las sí. crisis, bueno, en mi caso, que las crisis, si no hubiera sido por una crisis, no hubiera hecho cosas que he hecho para bien o que he logrado, digámoslo así, o por un problema o una situación. Entonces, creo que son parte esencial también de nuestra vida las crisis, ¿vale? ¿Cómo viste al padre? Estoy de acuerdo. Las más grandes lecciones que he aprendido en mi vida han sido en momentos de crisis, de tristeza, de ansiedad, de decepción. Ahí abajo es donde aprendo cómo subir. De verdad, del éxito uno no aprende nada realmente, sino hasta que uno está así de plano, debajo, con el miedo, con la crisis, es cuando uno empieza a crecer. Ay, padre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos tanto. Ya vimos que se está aquí. No, gracias. Padre, te presentamos a nuestros hermanos de C7, no sé si los conocía, yo creo que sí. Si no, aquí están. Son unos Hola. casos. ¿Qué son? Qué bueno, qué bueno. Padre, Tengo que agarrar la guitarra. Tomando notas, qué hermosos. Sí. Que siga el padre, dale. mira, No, termino con una sola cosita más. Si me dan permiso, termino con una cosita más. Adelante, padre. Que unido a esto, existen hoy 3 enfermedades que afectan desde el temor, por el miedo a un cambio o una crisis, o por el miedo a una toma de decisión. Por un lado, la fobia. Por eso una persona que tiene fobia, claustrofobia, o que tiene miedo de salir, o que tiene miedo de estar encerrado, todas esas personas que tienen miedo es porque no pueden superarlo. Entonces, en su psiquis empiezan a aparecer muchas imágenes, y como ustedes bien saben, y como decía
Santa Teresa de Ávila, la imaginación es la loca de la casa. Ese es tu gran enemigo, porque la imaginación te lleva a creer cosas que no son. Entonces, por eso la fobia es el primer punto que te puede llevar a un miedo. Y claro, un miedo, no un temor, ¿no? Sino un miedo. Un miedo te puede llevar a una fobia. Si a esto no lo tratás y a esto no lo trabajas, te puede llevar a un segundo grado, que es la depresión. ¿Por qué la depresión? Porque ya me pone en mí mismo una presión sin esperanza. Por eso es depresión, la presión que me tira hacia abajo. Hay algo que me presiona internamente que no me deja crecer en la vida y no me deja ver más adelante a la vida. Me quedo ahí, estancado. Entonces, la depresión está unida a esta fobia. La fobia te lleva a la depresión alimenta la fobia, y de ahí viene una tercera característica, que es el sentido de quemarte, ¿no? El sentido de quedarte quemado, que no tenés ganas de hacer nada, no tan solo por la depresión, sino porque tenés miedo a algo que pueda llegar a pasar. Por eso se dice la palabra quemado, quedo quemado, ¿no? Me quedo quemado, me quedo absoluto. No quiero hacer por miedo a, no quiero generar por esto o por el otro, o porque digo, no, me quedo en esto. Por eso acuérdate que la ansiedad es un exceso mirar al futuro. La depresión es un exceso mirar al pasado. Y el estrés es un exceso mirar al presente. Los tres están unidos a los temores. Buenísimo. Wow. Buenísimo, qué placer. Y ya me callo, Carlos. me callo. Padre, padre, no te calles, aquí estás, este es tu espacio, nos encanta tenerte aquí, padre, ya sabes, siempre que te puedas dar la oportunidad te vamos a recibir, nos sentimos muy contentos de tenerte. Oigan, estamos desvelando un poquito al padre, de hecho, ¿verdad, padre? ¿Cierto? ¿Qué horas son para allá? Sí, ahora son las 11:20 25 de la noche, 11:25 de la noche. Padre, de verdad te bendecimos. Así que si mañana a la mañana temprano doy clases, que doy acá clases en la facultad de la universidad de acá, y mis alumnos me dicen, profesor, la verdad que usted a todo nos dijo que sí. Eso significa que me estuve durmiendo en la clase y estuve así todo el tiempo. Padre, no, te agradecemos, padre, esperemos y no sea la última vez que nos acompañes, porque ya sabes Con que todo nos gusto. encanta tenerte. Muchas gracias, te bendecimos. Cuenten conmigo. Vale, ¿cómo te pareció? Excelente. Yo me quedo con la frase, no tengan miedo, soy yo. Wow. A mí también me encantó. Esa frase el padre no dijo como una frase en sí de las que iba a aportar, pero también son de las que yo apunté, de verdad me encantó. Muchas gracias, padre. Por Muchas favor, gracias. quédense por Gracias a acá. ustedes. Vamos a seguir, padre, te queremos compartir antes de que te vayas. Ahorita a ver si se nos puedes acompañar. Vamos a estrenar canción. La recomendación o el tip que yo quiero dar para los que estamos acá es la música. Para mí la música también te ayuda a enfrentar el miedo, dependiendo de la música, ¿no? Y junto con los invitados que estamos teniendo ahorita, incluyendo sí 7, lanzamos una canción ahorita en unos 10 minutos. Así que quédense por favor aquí para que nos acompañen a ver el video. Padre, muchas gracias, te queremos un montón. Gracias a ustedes. Gracias por todo y que Dios los bendiga y hasta el cielo no paramos. Chao.